Importantísimo el tema que vamos a compartir hoy. ¿Qué tal, papá, mamá? Qué lindo que están ahí. 3 días más, 3 días más. Estamos en el día 28 de estos 30 días que hemos transitado juntos para aprender cómo orar por nuestros hijos. Muy importante lo que vamos a hablar hoy. Qué difícil que es reconocer nuestros errores, ¿verdad? Ay, 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 cómo nos cuesta. Sí, me equivoqué, perdóname, hice mal. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a enseñar a nuestros hijos la importancia de reconocer sus errores, arrepentirse, pedir perdón y apartarse. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Una persona obstinada es una persona que no podrá ser salva, porque para ser salvo yo debo reconocer que he pecado. ¿Me está siguiendo? Y si usted no es capaz de decir, yo pequé, Señor, yo me arrepiento, no podrá ser salvo. Lo único que Dios pide es que confesemos nuestra culpa. Como dice Primera de Juan 1:9, lo puse ahí como lectura sugerida, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que reconocer, decir, Señor, yo hice mal, me arrepiento, te pido perdón, me retracto de lo que hice. Esa es la condición necesaria para ser salvo, para ser sano, para ser libre. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo lograr que nuestros hijos reconozcan sus errores. Es muy importante, papá, mamá, que usted en la casa los enseñe que cuando ellos hacen algo malo puedan reconocerlo y pedir perdón. ¿A quiénes? A nosotros o a sus hermanos y también a Dios. Porque si yo ofendo a una persona, en primera instancia lo que hice es ofender a Dios y también a esa persona, y tengo que restaurar ambas relaciones con esa persona y con Dios. Reitero que todo este material está en este libro, que usted lo puede obtener en forma gratuita en PDF en nuestra app Iglesia de Dios IDD. Usted entra allí y lo puede obtener gratis. Compártalo, imprímalo, hagan cursos ahí en tu grupo pequeño, en tu célula, como quieras llamarlo. O si lo querés así en forma impresa, lo podés ordenar desde Amazon. Estoy sorprendido porque Amazon está en Europa, está en el mundo entero, así que usted lo puede ordenar ahí a un costo ínfimo. Vamos al tema de hoy. Dios sabe que tarde o temprano nosotros cometeremos errores. Por eso que el Señor nos dejó esta puerta de la reconciliación con Él a través del arrepentimiento. No hay otra manera, no hay sacrificio que debamos ofrecer, no hay penitencia que podamos ofrecer por la restauración de la relación con Dios. La única puerta que nos puede llevar de regreso a Dios es el arrepentimiento, es la confesión del nombre de Cristo. Por eso Jesús dijo, el apóstol Juan dijo en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Juan. Hijos míos, estas cosas les escribo, Primera de Juan 2:1, para que no pequen. La consigna, ¿cuál es? Nunca pecar. Pero, dice, deja una ventanita abierta, si alguno hubiere pecado, es un error. El pecado ya no es un estado constante, es un estado temporal del cristiano. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan. O sea que la consigna es no pecar. Pero si en alguna razón, en algún momento yo me equivoco, como vamos a llamarle, no como un estado constante, sino como un pequeño descuido, yo tengo que volver a Cristo. Él es el abogado. A Él le confesamos nuestras faltas. ¿Ok? Y ahí yo puedo ser restaurado. ¿Y qué hago? Me aparto, como dice Proverbios 28.
Dice, el que confiesa su pecado y se aparta. Es necesario que en el momento que yo me arrepienta, yo diga, Señor, yo odio lo que hice. Señor, detesto lo que hice. Nunca más lo quiero volver a hacer. Si esa actitud no está presente en el momento de arrepentimiento, yo puedo estar jugando con la gracia de Dios. Porque la gracia no es barata. La gracia no es que Dios ahora es más liviano. No, lo que Dios hizo es que toda mi culpa, toda su ira, la cargó sobre Cristo para que yo no sea condenado. Eso es la gracia. No es que ahora Dios es más misericordioso que antes. No es así. Ahora, Dios sabe que nosotros cometeremos errores y Él en ningún momento pretende que seamos perfectos porque sabe que vamos a fallar. Lo que sí nos pide es que cuando nosotros nos equivocamos seamos capaces de tres cosas: admitirlo, arrepentirnos y cambiar el rumbo. Fíjese, para que yo pueda ser restaurado en mi comunión con Dios, tengo que hacer estas tres cosas: admitir que he pecado, reconocer que hice mal, tengo que arrepentirme y tengo que corregir el rumbo. Lo dice la Biblia en Proverbios 18:13, te lo dije recién. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Si yo confieso y lo vuelvo a hacer y confieso y lo vuelvo a hacer, la pregunta es, ¿fui perdonado realmente? Porque estoy jugando con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es barata, es algo muy caro. Hay un clásico ejemplo de esto en la Biblia, que es el ejemplo de rey Saúl y el rey David. Ambos pecaron contra Dios. Incluso si usted hace un juicio de valores aquí, se va a dar cuenta que el pecado de David era mucho más grave que el pecado de Saúl. Muchísimas, porque David adultera, después asesina al marido de esta mujer con la cual tiene relaciones, pero ambos pecados, ambos tuvieron un destino totalmente diferente, y si usted lee la Biblia puede descubrir esto. La historia es muy buena. Saúl fue desechado como rey, aunque su pecado no era tan grave, y David fue restaurado al trono debido a esa actitud. La diferencia radicaba específicamente en la actitud frente al error que cometieron. Y te voy a explicar por qué razón. Saúl, cuando peca y es confrontado por Dios, por parte del profeta Samuel, y Samuel le dice: Saúl, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste? Saúl, el rey, en lugar de decir: sí, Samuel, discúlpame, yo no sé qué me pasó, me dejé llevar, no actué correctamente, él busca un culpable y culpa al pueblo por su pecado, e incluso lo culpa al profeta en un momento porque él no llegó dentro del plazo señalado. Y ahí nos de 1 Samuel capítulo 15, lea la historia. Pasó lo siguiente: a Saúl lo que le interesaba era su imagen, el prestigio y cosas como que los hombres buscan siempre. Al contrario, al confrontar a Saúl, cuando Dios lo confronta, Dios lo estaba llamando al arrepentimiento. Pero sin embargo, lo que hizo Saúl fue justificar su pecado. Yo me imagino cuántas veces nos pasó a nosotros. Hacemos algo malo y viene el Espíritu Santo y toca: fulano, lo que hiciste estuvo mal. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos dos opciones: o justificarlo y decir: no, él empezó primero. Lo que yo dije, simplemente contesté lo que me tiró la primera piedra. O decir: sí, Señor, tienes razón, hice mal. El pecado de Saúl fue la obstinación que le llevó a no reconocer su error y además a justificar su actitud culpando a otros. David, acá está la otra cara. David, sin embargo, cuando peca con este pecado atroz que cometió, viene el profeta Natán y le cuenta una pequeña historia. Léala ahí en 2 Samuel capítulo 12. Y le confronta a David, y David, en lugar de decir, porque él pudiera haber dicho: no, Samuel, pará un poquito, Natán, esta mujer se me ofreció, estaba ahí, se bañó desnuda delante de mis ojos, y bueno, ella es la culpable. ¿Cómo se atreve a bañarse desnuda y mostrarse, exhibirse? No, él dijo: yo pequé, yo hice mal. Él cae rostro al piso, reconoce su error y dice: Señor, yo hice mal.
yo reconozco mi maldad. Lea el Salmo 51 donde él reconoce su maldad. Él se arrepiente y finalmente la Biblia habla de él como un varón conforme al corazón de Dios. ¿Porque era perfecto? No. Porque cuando pecó se arrepintió. Y otra cosa, nunca más leemos que David haya hecho cosas semejantes. Se equivocó, se arrepintió y se apartó. Ahora, esta palabra se repite una y otra vez en la Biblia. Un varón conforme a mi corazón. Y muchas veces nosotros leemos la historia de David y vemos lo que hizo y decimos, ¿cómo, Señor, es posible, David, lo que hizo? Y lo llamaste un varón conforme a tu corazón. Yo creo que una de las cosas por las cuales Dios designó a David con este título tan especial fue porque él pecó y se arrepintió y se apartó. ¿Ok? Tenemos que tratar eso muy importante con nuestros hijos. Ahora, esa frase, un varón conforme al corazón de Dios, ¿qué significa? Vamos a ver algunas características. Tres características que yo considero muy importantes. ¿Por qué la Biblia habla de David como un varón conforme a su corazón? ¿Qué significa? En primer lugar, un hombre conforme al corazón de Dios honra al Señor por todas las cosas. Es lo que quiso hacer David. Aunque se haya equivocado, él amaba al Señor y lo quería honrar por sobre todas las cosas. Fíjese, cuando David se va a la batalla y Goliat estaba gritando al pueblo de Israel y ofendiendo al Dios de Israel, David sale de entre las filas de su pueblo y dice, ¿quién se cree para hablar así de nuestro Dios? David lo que salió a defender, más que defender al pueblo, él salió a defender el honor de Dios. Y acá hay una primera característica de un varón conforme al corazón de Dios. Él quería defender el honor de Dios. Él quería honrar a Dios por sobre todas las cosas. Saúl, sin embargo, estaba más interesado en su voluntad que en la de Dios. Él estaba más interesado en que su nombre sea reconocido. Segunda característica, un hombre conforme al corazón de Dios lo corona a Dios como rey, como David lo quiso hacer siempre. Para Saúl, él era el rey y prácticamente Dios era, su empleado. Pero Saúl quería brillar como rey. Para David, Dios era el rey. Saúl amaba ser rey, pero David amaba al rey. Hay una gran diferencia. David era un hombre que verdaderamente amaba al rey, quería defender su honor y quería coronarlo como rey. Y en tercer lugar, un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón noble y arrepentido. Como hablamos recién, David pecó, sí, horrible, sí, terrible lo que hizo, pero sin embargo él pide perdón, él no pone excusa y cuando es confrontado, él confiesa y se arrepiente. Léalo, este pasaje segundo de Samuel capítulo 12, versículo 13, dice que David cae delante de Natán y dice, yo pequé contra Jehová, y él reconoce su pecado. Mire, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Trate de enseñarle a sus hijos de que cada vez que ellos hacen algo indebido, sea mentira, sea una mala palabra, no solamente ellos ofendieron a la persona que tenían adelante, sino que ofendieron al Señor. Entonces el perdón, el arrepentimiento, tiene que ir en estas dos direcciones. Primero vamos a pedirle perdón a Dios por lo que hiciste. Porque cuando tú le dijiste a tu hermana tal cosa, tú ofendiste a Dios. Y en segundo lugar, le vamos a pedir perdón a tu hermana también. Eso es muy importante. Bien, vamos a la oración de hoy. Dice así, gracias Señor por escuchar mi clamor y mi oración. Bendigo tu nombre santo. Traigo de nuevo ante ti la vida de mis hijos y te suplico que les des la capacidad de ver, reconocer y confesar sus errores. Dales la capacidad de pedir perdón cuando la situación lo amerite y si ven que deben cambiar, que puedan hacerlo con determinación. Te ruego que tengan un carácter firme en ti y que su espíritu sea noble, libre de la soberbia. Es lo que nos separa de Dios. La Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, al altivo,
al soberbio. Es imposible que una persona soberbia sea salva, porque no va a reconocer su error. Vanagloria, pedantería, orgullo y escarnio. Padre, en este momento te ruego que ellos no huyan de los problemas, sino que aprendan a enfrentarlos con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de sus actos con la seguridad de que tú siempre respaldas al de carácter firme porque su corazón confía en ti. Te suplico también que les des la capacidad de vivir libres de culpa y de condenación, porque acá está el problema. Esto es grave y te voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros pedimos perdón. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona, pero ahora yo no me perdono. Entonces, una vez que nuestros hijos piden perdón, tenemos que enseñarles, ya Dios te perdonó. Léales el Salmo 103, que dice que tan lejos como está el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo les hable directamente y les dé convicción de tu verdad, de tu poder y de tu maravilloso regalo de salvación. Que entiendan que tu amor reflejado en el regalo de la salvación, tu misericordia, al no darles lo que merecen, y tu gracia es darles lo que no merecen. Que esos principios los lleven a vivir la vida abundante que tú has preparado para ellos, pero también les permitan levantarse de tu mano cada vez que deban comenzar de nuevo. Esta palabra es tan poderosa. Corintios 5:17 dice que una vez que nos arrepentimos y estamos en Cristo, ya no hay cosas por las cuales ser condenados, porque somos hechos nuevas criaturas. Oro para que mis hijos no tengan pecados ocultos o secretos muy guardados, sino que siempre sean personas totalmente transparentes y genuinas delante de ti, que puedan colocar su vista en ti y tener un rostro radiante en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí está Hechos 3:19 y el Salmo 32, que es un salmo de perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bien, día 28. Nos vamos mañana acercando. Nos quedan 2 días, el día 29 y el 30. Mañana vamos a hablar acerca de las heridas, cómo podemos orar para que ellos sanen las heridas que llevan. Uy, qué importante va a estar esto. Dios te bendiga. Recuerdo que el material está disponible en la app Iglesia de Dios IDD gratis. Bájeselo o lo puedo ganar por Amazon, así con este nombre, 30 días a sus pies por mis hijos. Te espero mañana. Abrazo a todos.